Muy buenas tardes para todos y todas. Les agradecemos por acompañarnos en nuestro primer Cine Club Colombo Talks de este año, un programa presentado por el Centro Cultural Colombo Americano. Esta va a ser una serie de encuentros que tendremos a lo largo del 2021 en torno al cine y a las diferentes temáticas que este aborda. Esta primera versión es presentada en asocio con el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad ICESI. El evento de hoy se realiza en el marco del Black History Month, o mes de la herencia afroamericana, una observancia anual que se celebra en Estados Unidos en febrero y ahora también en algunos otros países alrededor del mundo, y que busca reconocer la relevancia de personas y hechos históricos de la diáspora africana. Este evento también hace parte del proyecto de diálogos afrodiaspóricos que el Centro Cultural Colombo Americano desarrollará durante este año con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos y que tiene como propósito celebrar los logros y contribuciones de las personas de descendencia africana en Colombia y en Estados Unidos. De modo pues que los invitamos a estar muy atentos a toda la programación que tendremos durante este año. Es pues en este marco que el día de hoy dedicaremos este espacio a dialogar sobre la película norteamericana Black Panther y en relación con ella a explorar temas relacionados a la representación de las comunidades afrodescendientes en el cine. Para eso pues quiero darle ya la bienvenida a nuestros invitados el día de hoy, a Melissa Gómez Hernández y Josette Ariza Araujo del Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad ICESI. Melissa y Josette, bienvenidos el día de hoy y ¿cómo están? Bien, buenas tardes, Denise. Muchísimas gracias a ti y al Centro Cultural Colombo Americano por la invitación. Buenas tardes, Denise. Buenas tardes, Melissa. Un gusto encontrarnos virtualmente para este conversatorio y agradecidos por la invitación. Bueno, muchas gracias a ustedes dos también por estar aquí el día de hoy compartiendo con nosotros. Melissa es politóloga, magíster en estudios políticos y relaciones internacionales, PhD in Public Affairs, Fulbright Scholar, coordinadora de proyectos del Centro de Estudios Afrodiaspóricos CEAF y profesora asistente del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad ICESI. Josette Ariza Araujo es médico, magíster en epidemiología, profesor del Departamento de Salud Pública y Medicina Comunitaria de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad ICESI e investigador asociado del Centro de Estudios Afrodiaspóricos CEAF. Bueno, como les habíamos dicho ya, la película de la que vamos a hablar el día de hoy es Black Panther. Esta es una película del 2018 que fue coescrita y dirigida por Ryan Coogler. Él es un director afroamericano que hizo su primera película, digamos, una película de cine independiente que se llama Fruitvale Station, que recibió muy buenas críticas en el 2013. Él también es el director de la secuela / spin-off de Rocky, con su película que se llama Creed del 2015. Black Panther además también se destaca, digamos que este es uno de los puntos por los que es reconocida la película, pues por contar con un elenco extraordinario y en su mayoría afro, dentro de los que se incluyen Chadwick Boseman, este actor afroamericano que desafortunadamente falleció el año pasado. También están Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Denai Gurira, Daniel Kaluuya, Letitia Wright, Forest Whitaker, Andy Serkins y Marty Freeman. Es un montón de actores fabulosos, ¿no? Bueno, Black Panther, para quienes no la han visto, cuenta la historia de T'Challa, rey legítimo de la escondida pero muy avanzada nación de Wakanda, nación africana de Wakanda, quien es también la Pantera Negra, un superhéroe y protector de su pueblo. Entonces, pues a mí me gustaría iniciar este conversatorio que le pudiéramos contar a todas las personas que nos acompañan el día de hoy por qué vamos a hablar de Black Panther, por qué seleccionar esta película de ciencia ficción para esta conversación en el marco del Black History Month 2021. Hablar de pronto de qué hitos marcó en su momento,
pero también cuál es la repercusión que tiene hasta el día de hoy. Entonces le doy el paso a nuestros invitados. Muchísimas gracias, Denise. Pues estamos muy contentos de aceptar esta invitación y cuando pensamos en cuál película seleccionar para este conversatorio, pues estamos bastante influidos por la reciente pérdida de Chadwick Boseman, que a propósito está con nominaciones póstumas para otros premios este año por sus películas que fueron publicadas posteriormente, pero pensamos que Black Panther sigue siendo un hito, y yo creo que principalmente por tres razones. Uno, por el género. El género en el que está Black Panther, que es el de ciencia ficción, es un género literario que luego fue avanzando y también metiéndose en otros medios como el cine, y su contenido se basa en logros científicos y tecnológicos que son imaginarios, y combina esto muy bien. Hay personas que incluso consideran que la traducción adecuada debería ser ficción científica, porque creamos un mecanismo que explica el mundo con mucha información imaginaria. Pero esta ciencia ficción ha sido un género muy popular que ha ido creciendo desde que comenzó en la literatura, y eso ha llevado a que más y más personas sigan el género. Y en el cine ha provocado una revolución, no solamente en todo lo que implica en la producción de las películas y en el número de personas que lo ven, sino en toda la mercancía y el comercio que se deriva de ello. Entonces ya estamos hablando de un género que se mueve en las grandes ligas de las narrativas globales. Entonces yo creo que el género, obviamente la representación afroamericana y de afrodescendiente ha estado en otros géneros, pero en ciencia ficción hacía falta una película que abordara y que le mostrara esta historia a un gran y diverso público que ha crecido en todo el mundo. Hollywood es el epicentro para nuestro continente, pero algo similar está pasando con India, con Nigeria, con Japón, y cada vez más el género de ciencia ficción está permitiéndonos contar otros mundos, otras realidades, otras posibilidades. Entonces yo creo que porque es un género creciente que se va consolidando. El segundo motivo que creo que nos da como la tranquilidad porque la escogimos es la temática, porque es una película que se desarrolla en una sociedad avanzada, fundada en la ciencia y en la tradición de la diversidad de África, y celebra esa diversidad. Entonces, de cierta forma, es una temática que nos inspira a muchos de nosotros, al tiempo que reta una narrativa dominante tanto de géneros en la literatura como en el cine, en el que África no es diversa, en el que África no es rica. Entonces, es una temática que nos inspira por un lado y que reta también como que el estatus dominante. Y finalmente la producción, como lo mencionaba dice al principio, el equipo que está detrás de esta película no escatimó esfuerzos para tener la mejor factura posible en cada línea de diálogo, en cada imagen, en cada vestuario que se utilizó, en cada escena que se quedó en la versión final. Luego, cuando hemos escuchado al equipo de producción, obviamente uno ve el producto final y conoce y valora la calidad del trabajo. Pero después, cuando ellos le cuentan a uno todo el esfuerzo y todo lo que fue necesario hacer para lograr ese resultado, uno celebra que haya sido posible esta película. Bueno, muchísimas gracias, profe. Qué inspirador su comentario. Yo creo que siguiendo la línea de su respuesta, a mí me parece que seleccionar Black Panther para hablar de representación y de identidad afro también es una apuesta política, porque entendiendo la manera en que se representa históricamente a las poblaciones afrodescendientes, a un hombre afroamericano, a una mujer afroamericana, teniendo en cuenta la crítica tan fuerte que hay en contra de Hollywood precisamente por la falta de diversidad, no solamente dentro del cine, es decir, dentro de la industria, actores, actrices, sino también en las historias que se cuentan. A mí me parece que la mayor cantidad de las narrativas que encontramos en el cine tienen que ver con la opresión y tienen que ver con la marca colonial o poscolonial.
Y eso define una narrativa, pero también define a los personajes desde el lugar de la victimización, desde el lugar de la opresión, que no estoy diciendo que no es real, pero sí estoy diciendo que de cierta manera se tiende a encasillar. Entonces, por supuesto que es necesario mostrar estas realidades, pero me parece que Black Panther se construye en términos de la identidad y de las narrativas desde un lugar en donde no existe la opresión colonial ni los rastros de, o digamos la huella postcolonial a la que nos enfrentamos o con la que convivimos los países, por ejemplo, en América Latina e incluso en África. Entonces, yo siento que esta historia de victoria, esta historia de prosperidad, de diversidad, de recursos. Estamos hablando de un elemento que mueve el mundo que se llama el vibranium, que solamente existe en Wakanda, por ejemplo. Entonces, es una reivindicación de la riqueza del continente africano desde el lugar de la no colonialidad, desde el lugar de la no poscolonialidad, desde el lugar de la victoria, desde el lugar del crecimiento y me parece que esa riqueza narrativa fue lo que hizo que la gente, y sobre todo la gente joven, se emocionara con la presencia de un héroe africano en el universo Marvel. Digamos que complementando un poco lo que estás diciendo, Melissa, justamente estaba viendo una entrevista con Chadwick Boseman en el que él expresaba, digamos, cómo para él asumir el papel de Black Panther fue algo como totalmente diferente a su vivencia, porque Black Panther, T'Challa, pues digamos que él ya sabía sus orígenes, ¿cierto? No se preguntaba, tenía como que ya toda su vida, toda su tradición, todos sus pasados perfectamente incorporados, se reconocía en ellos, que era muy diferente a su experiencia personal, ¿sí? Porque él solo podía llegar hasta cierto punto atrás, donde más allá de eso realmente no se encontraba, ¿cierto? Como en esa identidad. Bueno, han ustedes como mencionado pues temas muy interesantes, también lo que estaba mencionando Josette sobre el afrofuturismo, que digamos que Black Panther es una película que justamente digamos como que impulsó mucho este tema de narrativas en las que se incorpora, ¿cierto?, la historia, la cultura de personas afro, que ya de alguna manera hay ciertos ejemplos también en la literatura, pero pues que en el cine también había sucedido, pero pues con Black Panther obviamente, digamos, es una película que tuvo un alcance como increíble a nivel mundial. Y me gustaría entonces ahorita hablar de qué elementos tiene la película o tuvo la película que resonaron con ustedes, tanto a nivel personal, pero también de manera ya más amplia, que podríamos decir que fueron los que determinaron también ese alcance que tuvo la película a nivel global. Sí, bueno, en esta pregunta yo quiero señalar que las dos esferas son muy importantes, porque en la esfera individual uno evalúa su experiencia como un espectador. Yo debo confesar que la vi varias veces en cine. Estuvo muchas semanas en cartelera porque fue un éxito taquillero y la vi muchas veces. Cada vez que la veía descubría nuevas cosas y me planteaba más preguntas. Y justo para este conversatorio volvimos a verla y yo creo que sigue sorprendiéndonos, porque es una narrativa que está muy enriquecida con pequeños detalles. Y hay unos detalles que pueden pasar desapercibidos si no nos ponemos en el rol de, en este caso, el espectador, así como señalaba Denise,
¿Qué pasa como el espectador que también se identifica como Chadwick Boseman como un afrodescendiente que tiene una historia hacia atrás, a su ascendencia bastante limitada por el efecto colonial? Entonces, esto nos permite el compartir un imaginario común en el que suponemos, como señalaba la profe Melissa, que no existiera la colonialidad. Ahora, eso no quiere decir que no existan problemas. Y la película, una de las cosas que yo creo que por la que tuvo tanta resonancia mundial, es porque incluso en esas condiciones en las que Wakanda es el contexto donde transcurre la historia, existen problemas. Y yo personalmente, pues lo he usado para conversar como profesor en salud pública, y de hecho hay una publicación, hay varias publicaciones hechas en Estados Unidos en el marco de cuando hubo esa gran ola mundial alrededor de Black Panther, porque Wakanda Forever se metió en nuestros saludos, se metió en nuestra conversación diaria. En varias revistas científicas de medicina hablamos de Black Panther. Hablamos de los avances científicos que se ven allí como que no son tan lejanos de la realidad. Entonces hay una estrecha relación y cada vez más celebramos eso porque la ciencia ficción inspira, también mueve ese límite de lo que es realidad. Y las generaciones que leyeron a Julio Verne soñaron que eso era imposible y después lo hicieron posible, y probablemente las generaciones más pequeñas que vieron ahora Black Panther con esos sueños van a poder reinventar un mundo distinto. Entonces yo en mi rol de espectador disfruté mucho la película y me marcó muchísimo esta idea de una narrativa diferente y una narrativa de los pequeños detalles. El acento. Es un actor que puede hablar en inglés, un excelente actor que puede hablar en inglés de cualquier forma, pero él quería hablarlo con acento y estudió y quería que muchos de los libretos tuvieran Xhosa, que es un idioma de una comunidad específica en África. Entonces es supremamente importante esa cantidad de detalles que celebran la diversidad, pues lo va a señalar. Entonces para nosotros fue una semillero de investigación del CEAF, motivo de orgullo ir a la premier, todos con nuestro outfit supremamente colorido, bello, celebrando precisamente la belleza de la estética textil africana. Entonces, desde ese pequeño detalle que es político, que es estético y que además tiene que ver con la autoestima y tiene que ver con mi posición en el mundo, hasta las discusiones más sobre, bueno, cómo exploramos y cómo conversamos sobre esa relación que tenemos los afrodescendientes, en el personaje interpretado por Michael B. Jordan, con los africanos, el personaje interpretado por T'Challa, que existe una tensión, obviamente, y también yo creo que la otra cosa que nos sirve muchísimo cuando hablamos de determinantes sociales en salud es analizar cómo, y lo pongo mucho como ejemplo, porque Wakanda es un contexto en el que la determinación social se traduce en bienestar. Y lo vemos allí es que tienen ingresos, tienen seguridad, tienen estabilidad política, tienen una gran cantidad de cosas que se traducen en bienestar. Y eso permitió el avance tecnológico. Pero cuando nosotros vemos qué le ha pasado a los afrodescendientes y nos trasladamos entonces al escenario donde creció Michael B. Jordan, el personaje, el primo de T'Challa, que representa a la diáspora que está lejos y que está en unas condiciones muy adversas, el resultado es distinto. Entonces ha servido para que dialoguemos con mis estudiantes sobre esto y poder explorar entonces que incluso con estos ejemplos podemos discutir sobre esas tensiones, sobre esos retos que tenemos como sociedad. Y obviamente Wakanda no es perfecta, y la profe Melissa podrá señalarlo, pero con más detalle. Pero yo creo que nos permite, al ser una historia que ya todos conocemos, poder referirnos a eso. Así como todos entendemos Wakanda Forever hoy, podemos entender también cómo funciona el vibranium, podemos entender como muchas cosas de esa teoría alrededor de la ficción que creó Wakanda para nosotros. Sí, yo solamente quisiera agregar a este cuadro tan completo que nos pinta el profe Joseph, un poco acudiendo a este llamado que nos hace Denise de reflexionar sobre la resonancia personal
yo siento que como en cualquier otro ejercicio de representación dentro de todas las artes, porque en la literatura también nos sentimos representados y representadas, y el cine y la televisión son, digamos que los vehículos, los instrumentos de representación más inmediatos y de más rápido consumo que tenemos. Am, a mí me parece que es fundamental como para cualquier, a pesar de, como dice el profe, existen problemas porque la monarquía no es una institución que celebremos de ninguna manera, pero me parece que ver a hombres y mujeres afros en lugares de poder físico, como tenemos a esta generala de los ejércitos de Wakanda, una mujer guerrera, hablando de interseccionalidad, estamos hablando de temas de empoderar desde el género y empoderar también desde la raza, digamos, pero tenemos esta inteligencia suprema y este avance tecnológico representado en la hermana de Black Panther, que es una absoluta genio al momento digamos, todo este tema científico-médico y la manera en que cura al amigo de Black Panther y además cómo provee tecnología y gadgets para todo su equipo, etcétera. Y tenemos también poder político con el mismo Black Panther. Y son lugares en donde las personas afrodescendientes y las personas afro en la diáspora no estamos acostumbradas a estar. Entonces yo siento que como en cualquier rasgo de identidad históricamente marginalizado, por ejemplo, si usted pertenece a una orientación sexual diversa y es un niño o una niña en una zona rural de este país y pertenece a una orientación sexual diversa y ve en la televisión y ve en el cine que la manera en que usted siente y ama es validada y que existe una vida después de ese lugar de discriminación y exclusión y odio en el que puede encontrarse, entonces esa es una luz de esperanza para el mundo. Y lo mismo sucede en este caso. Estamos viendo a mujeres y hombres afros en lugares de poder y poder de todo tipo, porque no es la típica película de superhéroes en donde van y vienen puñetazos, no estamos hablando de fuerza física, estamos hablando de lugares sociales que pueden transformar el mundo, desde la ciencia, desde la política, entre otros. Sí, no, así eso es muy interesante. De hecho, Black Panther, eh, creería yo que precisamente también como porque va más allá de pronto de una película de superhéroes, fue la primera película, digamos, como de estas de superhéroes en que fue nominada a los premios de la Academia como mejor película. Es, digamos, como simplemente como uno de los muchos ejemplos de reconocimiento que tiene Black Panther. Y bueno, para seguir, digamos, algo que ustedes mencionaron hace un rato ya, digamos, cuando empezamos el conversatorio, hablaron como de elementos distintivos. El profesor Joseph estaba hablando como de esta diversidad de África, ¿cierto? Que se ve en la película. A mí me gustaría pasar a ver cuáles aprendizajes aporta Black Panther para la representación futura en el cine, ¿cierto? De la identidad afrodescendiente, y si pudiéramos profundizar un poco también desde esos elementos simbólicos y narrativos que recoge la película, que digamos que vemos también un claro ejemplo de eso en todo el tema del vestuario, a propósito también de lo que estaba comentando el profesor Joseph, pues del vestuario que ustedes mismos también utilizaron para irse a ver la película. Entonces, si podemos hablar un poco como de esos elementos ya como tal que están ahí representados. La profe Melissa, en esta sección. Yo lo sigo, profe. Bueno. Usted es el experto aquí, uno tiene que reconocer humildemente cuando no tiene la experticia. Yo lo sigo. Debo reconocer que la experticia ha sido uno por verla muchas veces. Y es que además, claro, cuando salió la película,
Queríamos verlo con los estudiantes, fuimos con los estudiantes. Quisimos verlo entre compañeros de oficina, fuimos a verlo con compañeros de oficina. Quería verlo con amigos de la maestría y fui con ellos. Quería verla solo en 3D, con todos los movimientos, y la fui a ver solo. En español, subtitulada. O sea, debo decir que Ryan Coogler y todo ese equipo nos regalaron una excelente película que yo aprecio muchísimo. Además de que tiene una banda sonora absolutamente bella, de principio a fin. Y de eso también voy a referirme un poco del futuro. Y es que, en efecto, yo creo que, retomando algo que mencionaba la profe Melissa, esta película, como nos ofrece la representación de otros roles posibles, de otros lugares de enunciación de las y los afrodescendientes y de las y los africanos y africanas, entonces ya cambia la posibilidad. Entonces, los chicos que vieron esta película, las chicas que vieron esta película, se pueden imaginar cualquier cosa. Un ejemplo que celebro, que es un ejemplo de la vida real, es, por ejemplo, en la posición del presidente de Estados Unidos, el presidente Biden, lo que dice esta hermosa y brillante poeta egresada de Harvard. Ella o sea, no tiene ningún temor en enunciar su sueño de llegar a ser presidenta. Entonces, yo creo que esta película da esperanza a muchas generaciones. Da esperanza a las generaciones más jóvenes, y a las generaciones que no son tan jóvenes también le da una luz para creer en que sí es posible. Es posible otro lugar de enunciación, y desde otro lugar de enunciación se van a construir otras realidades. Ahora bien, yo quiero hacer dos escenas en particular en las que hay detalles en los que la narrativa del futuro nos invita a que sea diferente. Uno, la escena del cabello. La escena de la lucha en Corea, Okoye, que es la general esta de armas tomar de la película. Ella dice, es muy incómodo pegar con esta peluca, se la quita, además es una película que no es de caballo natural, y hay toda una declaración política de un asunto que desde la colonia, desde la colonia en nuestro contexto colombiano, ha acompañado la vida cotidiana, pero también la escena política y también en salud de los afrodescendientes y las afrodescendientes. Y es que nosotros tenemos que celebrar y valorar y aprender sobre esa diversidad desde la punta de nuestro pelo. Y es que eso es, por ejemplo, les debo señalar que es un reto, porque en las escuelas de dermatología enseñamos dermatología hecha para piel blanca. Los productos que se usan y están en las estanterías son probados en gente blanca. Y eso es por una herencia más, sobre todo, más del colonialismo. Entonces, claro, ¿qué hacer para y no solamente un asunto estético, es también un asunto de salud con el cabello natural? Y esos son detalles pequeñitos que para las y los afrodescendientes puede ser un asunto en el trabajo cotidiano. Es que usted es la bibliotecaria, pero tiene el cabello como, ¿por qué no se lo recoge? No, es que mi cabello es así. Mi cabello es arquitectónico y tiene estas formas y son bellas y estoy orgullosa de ello. Entonces yo creo que esa escena es muy poderosa en ese sentido. Y obviamente va a ser un tema que todavía no ha sido superado y que va a seguir dando de qué hablar en el futuro. Y la otra escena que quería hacer mención es la escena en la ONU. Justo la escena no es muy poderosa políticamente porque por lo que dice T'Challa, pero ver la reacción de todos los otros miembros, representantes de los países de Naciones Unidas, de incredulidad ante lo que puede aportar Wakanda. Obviamente, esto no es spoiler, pero los que hemos visto las siguientes películas sabemos que es vital Wakanda para la Guerra del Infinito. Entonces, y cómo es necesario el vibranium y todo esto para poder sacar el mundo adelante. Entonces, eso lo vamos a encontrar en el futuro. En el presente lo estamos viendo, pero en el futuro va a estar allí. Va a haber un público resistente, va a haber un público que dice, no me lo creo, que va a estar escéptico, pero T'Challa en ningún momento deja de sonreír, y me encanta la escena porque él termina de anunciar qué es lo que van a hacer y mira así como que hay que tener paciencia a estas personas que se resisten al cambio. El cambio ha llegado y el cambio no se va a detener.
por estas personas y por estas posiciones. Entonces yo creo que es una posibilidad enorme, un abanico enorme de posibilidades la que la narrativa del futuro para representar a las y los afrodescendientes nos da esta película. Yo coincido plenamente y a mí me parece muy importante este momento histórico. Es decir, los réditos de este momento histórico, por supuesto, van a venir después, pero actualmente lo que estamos viendo es un ejercicio de conciencia de las raíces coloniales, de lo que pensamos sobre nosotras mismas y nosotros mismos y sobre lo que pensamos de los demás y las demás. Nuestros patrones de belleza, lo que consideramos acotado, racional, respetable, digno de respeto, bueno, valga la redundancia. Entonces yo siento que lo que hace la película es proponer una narrativa desde el lugar de quien ha sido históricamente oprimido u oprimida, pero también dentro de esa dinámica de opresión, dentro de esa maquinaria de opresión, se le ha despojado de dignidad, de belleza y de cualquier cualidad que nos haga humanos y humanas. Y eso me parece fantástico de la película, porque es un a pesar de que está empacada, digámoslo así, dentro de una historia de superhéroes y superheroínas y el vibranium y los puños y la fuerza, a mí me parece que la lectura del Oscar, que el Oscar pasa por ahí también, pasa por el reconocimiento de que aquí hay algo más, aquí hay una narrativa que resuena más allá de quién gana, quién pierde, de quién de alguna manera resuelve de forma heroica esta historieta. Y yo siento que las representaciones futuras de las personas afro en el cine, en la televisión, en la literatura, están marcadas por ese ejercicio de conciencia que nos hace tener Black Panther cuando estamos en el cine frente a la pantalla, como el caso del profe Joseph 15 veces, pero también cuando la volvemos a ver, digamos, en la tele, cuando revisamos el personaje investido de dignidad, de majestuosidad literal, porque estamos hablando de un rey. Estamos hablando de T'Challa como un rey y estamos hablando de que quienes le rodean también están cubiertos y cubiertas por esa magnificencia, por esa manera digna de enfrentarse al mundo y de resolver los problemas, que es muy extraño que esas cualidades se le atribuyan a personajes afros dentro del cine, dentro de la televisión y en la literatura. Entonces a mí me parece que el caso de Black Panther es un parteaguas, porque nos propone ese ejercicio de conciencia, nos obliga a rechazar esta mirada colonial de que esas cualidades le pertenecen única y exclusivamente a una raza en particular o a un continente en particular. Y eso a mí me parece brillante, la idea de que un niño o niña viendo Black Panther diga: wow, hay reyes y reinas en África. Independientemente de lo que pensemos, de lo que podamos pensar de la monarquía como institución, porque por supuesto la película no es perfecta, pero hay unos atributos que históricamente le han sido asignados a una raza en particular, en este caso a la raza blanca, que son compartidos por la universalidad que nos da el hecho de ser humanos. Somos dignos y dignas porque somos personas, somos bellos y bellas porque somos personas, no porque pertenecemos a una raza en particular. Y yo siento que lo que entrega Black Panther es eso. Abre la puerta a ese mundo a una niña que está en su colegio, en su casa, lidiando con su pelo, viendo que ninguna de sus compañeritas y compañeritos de curso se parecen físicamente a ella, por ejemplo. O una persona que viene de una zona rural a estudiar a una ciudad y se choca culturalmente o con el hecho de que no hay diversidad en su entorno, digámoslo así, o en el entorno laboral. Entonces yo creo que Black Panther ofrece esa relectura de la dignidad, de la belleza física y de la belleza interior, de la riqueza, de la prosperidad,
como atributos propios del ser humano y no atributos propios de una raza en particular. Y yo creo que ahí algo se rompió para quienes cuentan historias en cine y televisión, y yo espero que esa siga siendo la marca. Claro, eso es, digamos, lo ideal, y de hecho yo siento también, no digamos como en el mismo, incluso no en el mismo alcance, pero sí en este mismo sentido de encontrar otras narrativas que, como decías al principio, Melissa, se salen de esa mirada colonial, postcolonial, o incluso que la abordan, pero que digamos que son narrativas que de alguna manera ponen en cuestionamiento, es decir, la tiran muy de frente, no de una mirada victimizante, sino que simplemente más bien como reflexiva. Entonces, pues digamos que esa es la idea, y en relación como a lo que estabas diciendo también, extendiéndolo un poco por fuera de la película, pues digamos que esta película también el equipo pues, de producción se goza en decir que es una película que finalmente le dijo a las personas, hey, o sea, este tipo de historias, este tipo de narrativas, este tipo de representaciones pueden ser muy exitosas, ¿cierto? También en el mercado. Es que no se puede decir que estas historias no venden, porque es que sí lo hacen. Y digamos que Black Panther fue como uno de esos ejemplos que lo demostró de lejos, por decirlo de alguna manera. Yo quisiera de todas formas agregar ahí también como en este tema de la representación, sobre todo volviendo como a ese concepto de afrofuturismo, que una cosa que recoge la película también, que a mí me parece muy interesante, y que digamos que mucha gente que está también como trabajando en este tipo de narraciones, pensándose en el futuro, es que recoge mucho de su pasado, ¿sí? Recoge mucho de su pasado para poder hacer una historia en el futuro que de todas formas también hable sobre el presente. Y esto en Black Panther, por ejemplo, pues también creo que el vestuario es como uno de esos elementos en el que desde el diseño pues se aprovechó como para poder darle representación a las diferentes tribus de África, pues porque no lo hacen solo como de una región específica, sino que empiezan como a hacer una mezcla y a recoger cierto tipo de vestuario de una tribu y de otra para finalmente construir pues toda la propuesta, que es algo también muy, muy interesante. Bueno, siguiendo entonces, digamos que ya ustedes dirían la historia de Black Panther, que ya lo han mencionado, de hecho, hablando como en general, digamos, lo que para las personas, los individuos pueden representar. ¿Qué mensaje consideran ustedes que esta película trae, ya hablando más puntualmente del caso de Colombia? ¿Qué mensaje trae desde su perspectiva Black Panther para Colombia? Denise, yo creo que para Colombia en particular, pero para todos los países, yo la resumiría en Sankofa. Sankofa es una palabra que corresponde a un símbolo de una comunidad que es la comunidad Adinkra en Ghana, que pertenece a un grupo étnico que es el grupo Ashanti, en la costa occidental de África. Y en ese país todavía esos símbolos no son unos ideogramas porque representan no una idea, sino conceptos complejos. Sankofa representa lo que Denise estaba explicando. Eso de estar viendo hacia el futuro, pero con una mirada clara del pasado, con los pies puestos en el presente. Eso es lo que Sankofa trata de representar. Y esa filosofía yo creo que está en esta película no solo en la historia, sino en la música. Una música que valora muchísimo, por ejemplo, la voz de Baaba Maal, que regala a esta producción una canción bellísima, que es la canción de Wakanda y la del Ocaso del Rey, que es bellísima, es una fábula sobre lo que le pasa a los elefantes cuando van a morir.
y que está en las escenas como más intensas de la película, pero que está fusionada con la música del futuro. Y así como lo señalaba Denis con el vestuario, pero estamos hablando también de las tensiones políticas internas de Wakanda. Estamos lidiando con las relaciones internacionales con una comunidad que no nos quiere aceptar y que tiene unas ideas estigmatizantes sobre nosotros, pero que nosotros voluntariamente como wakandianos sabemos que nos necesitan. Ellos no lo quieren aceptar, pero nos necesitan. Entonces yo creo que esas tensiones recogen tanto narrativa musical como estéticamente esta idea de Sankofa. Yo creo que ese es un concepto que también debería servir para Colombia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pensar como afrocolombianos, afrocolombianas en el futuro, conociendo muy bien nuestro presente, pero nos toca valorar e identificar cuáles son los referentes de nuestro pasado. La historia que nos ha llegado a nosotros ha sido una historia contada por unas personas y no ha sido una historia justa porque ha privilegiado solamente ciertos puntos de vista. Entonces, sí tenemos una gran labor en poder conocer esos referentes, poder tener una mejor representación y conocimiento de nuestro pasado. En ese sentido, por ejemplo, yo creo que es súper valioso el trabajo como Demando mi libertad, el libro que edita Carmen Blue Cosme y la profesora Aurora Vergara, en el que le dan la voz a mujeres africanas que estaban esclavizadas y que estaban demandando su libertad en Cuba, en Venezuela, en Colombia, en 1800. Es decir, o sea, antes de que pensáramos en feminismo como lo conocemos hoy, estas mujeres estaban, los documentos estaban allí. Entonces, una invitación súper cordial a que exploren esas historias, porque lo comienzan a reconciliar a uno con estos roles, estas personas reales de carne y hueso que nos trajeron a nuestro presente en hombros, porque estas mujeres fueron las que pusieron y sentaron en ese nivel local el precedente para tener la libertad y poder conseguir la libertad de sus hijos, y que después fueron los abuelos y los tatarabuelos nuestros, porque tampoco fue una cosa que pasó hace mucho tiempo. Entonces yo creo que el mensaje para Colombia y para todos los países en donde haya afrodescendientes es que independientemente de las dificultades, asumamos la responsabilidad, asumamos ese reto de poder ir a buscar en nuestra historia a esos referentes y buscar identificar en nuestro presente a esos referentes que nos van a permitir soñar el futuro. Eso por un lado. Y lo otro que yo creo que es fundamental para Colombia es este asunto de pensarnos como nación, qué tanto estamos replicando esta narrativa que estamos señalando que tiene Hollywood. ¿Qué tanto estamos replicando esta narrativa que tiene la cinematografía para no contar historias y reproducir mensajes que estigmatizan y que hacen mucho daño a regiones como el Chocó, a regiones de una ciudad como Cali, por ejemplo, cuando se refieren a la población que está en el distrito? Entonces, yo creo que es importantísimo el que esta película nos está invitando a escudriñar en nuestra cotidianidad, en nuestra realidad, cómo está operando ese racismo estructural, que es el que estamos identificando en este contexto. Muchísimas gracias, profe. Gracias, Denis, por la pregunta. Yo volvería, en este caso, pensando en las lecciones para Colombia, yo volvería en este caso al personaje de Killmonger. Como bien lo hace el profe, la comparación entre Killmonger y T'Challa en el sentido de haber experimentado o no la opresión colonial. Y me llama mucho la atención el reconocimiento del racismo estructural al interior de la película y las heridas literales, figuradas, psicológicas, emocionales y epigenéticas, y aquí sí yo le dejo esa tarea al profe Joseph, epigenéticas, para que explique el término, que sobre las personas que descendemos de la población africana originalmente esclavizada y traída y que al final nos convirtió en hijos e hijas de la diáspora. Mi punto es, la reflexión para Colombia tiene que ver con el reconocimiento del racismo estructural,
porque si bien en Estados Unidos hay una tradición no solamente académica, sino también en los intercambios cotidianos de existencia de racismo estructural. El mito de la nación mestiza en Colombia nos hizo mucho daño y ocultó prácticas de discriminación, exclusión y de racismo estructural en contra de la población afro y en contra de la población indígena. Entonces yo siento, y no es, yo sí no voy a esconder que me siento profundamente orgullosa de trabajar en el lugar en el que trabajo, pero yo siento que hacemos una labor que socialmente se necesita, de una labor que es imprescindible para el crecimiento y la reflexión como sociedad. A veces nosotras y nosotros desde el CEAF funcionamos como el espejo de esta sociedad, tocando temas que nadie quiere tocar, hablando de cosas que la gente prefiere, sobre las que la gente prefiere no conversar y continuar haciendo chistes racistas y continuar haciendo chistes homofóbicos o lesbofóbicos o transfóbicos y continuar con prácticas que afectan a poblaciones, que afectan a individuos y que les afectan desde la política pública cuando tenemos legisladores, legisladoras en el nivel territorial y en el nivel nacional que son racistas, que construyen política pública con patrones de exclusión y discriminación y que culpan a las poblaciones de su situación cuando estamos hablando de siglos de discriminación, de exclusión, de un pasado de esclavitud y de un olvido estatal que no hace más que profundizar la situación de desventaja estructural que existe. Entonces, yo creo que ese es el punto de reflexión, que ese punto de reflexión se amplifica a un lugar de reconocimiento, a un lugar en donde una persona en Colombia o en cualquier otro país en donde también haya población de la diáspora, identifique ciertas vivencias con prácticas que le han afectado en lo personal. Y yo siento que eso pasó, yo siento que el personaje de Killmonger y el personaje de Killmonger extensivo a ser una persona, un individuo perteneciente a la diáspora, hace que la pregunta incómoda del racismo estructural tenga que ser hecha dentro de una sociedad como la nuestra, que sigue ocultando detrás de este mito de la nación mestiza y de cómo nos fundimos en una sola raza cósmica para ocultar que hay personas que son cotidianamente excluidas y discriminadas en nuestra sociedad. Hablando, digamos, como ahorita que estabas mencionando, pues, de lo orgullosa que te sientes de trabajar en el CEAF, y también ya, digamos, como para dar cierre a este conversatorio de hoy, me gustaría cerrar, si nos puedes contar justamente de esa experiencia local que tiene mucha relación con el tema de representación de comunidades afro en este tipo de productos audiovisuales, y es hablar un poco sobre este proyecto de Voces de Resistencia, que es un proyecto justamente del CEAF. Muchísimas gracias, Denise, por darnos este espacio para conversar sobre este proyecto que para nosotras y nosotros en el CEAF es tan importante. Voces de Resistencia es un proyecto audiovisual del centro que es financiado por la Fundación Ford y que busca visibilizar y fortalecer las narrativas de las personas afro en Colombia que han sido históricamente marginalizadas, discriminadas, excluidas, pero que también han sufrido violencia estructural y violencia causada por el conflicto armado interno. Eso, hacemos un énfasis particular en los rasgos interseccionales de estas personas, de estos individuos, específicamente en términos del género,
Es decir, estamos hablando de mujeres afro y de sus historias. Historias que no son puestas a circular en entornos convencionales, en medios de comunicación. Entonces, precisamente por eso se llama voces de resistencia, porque son estas voces de estas personas, particularmente de estas mujeres. En este caso tenemos el volumen 3 para lanzar, estamos absolutamente felices, muy contentas sobre todo porque ha representado un reto para el centro, un reto individual para cada persona que conforma los equipos de trabajo. Cartas para Ana, que así se llama el volumen 3, se realiza dentro del marco de pandemia. Nos tomó completamente por sorpresa el año pasado, estábamos muy preocupadas y asustadas, pero al final tenemos un equipo inmenso, increíble y una dirección que pone a disposición, por supuesto con la colaboración de los donantes, del donante, todos los recursos necesarios para que los sueños se realicen. Entonces, en este sentido, se inventaron una cantidad de estrategias, mecanismos, instrumentos, para que guardando todas las medidas de seguridad, de bioseguridad, porque en eso la universidad y el centro son absolutamente estrictos, se pudiera realizar el documental. Muchas de esas estrategias incluyen hacer epistolarios, capacitar a las personas en territorio, a familiares, en este caso al esposo de Ana, que tomó talleres con el equipo que estaba haciendo la producción, la realización audiovisual. Se compraron equipos y desarrollamos con otro de los equipos de producción un manual de lenguaje audiovisual que puede ser descargado de manera gratuita en la página del Centro de Estudios Afrodiaspóricos para que todas aquellas comunidades en territorio cuyas historias necesitamos escuchar y de cuyas historias necesitamos saber, puedan tener una guía y puedan tener una orientación que además está pedagógicamente contada, porque tuvimos la ayuda de la Escuela de Educación que nos colaboró digamos, en emplear de mejor manera el lenguaje para que fuera un instrumento fácil, un instrumento muy amigable. Entonces, Cartas para Ana se lanza el 20 de febrero y bueno, esperamos contar con la audiencia del Colombo también. ¿El lanzamiento cómo va a ser? ¿Va a ser virtual? Sí, va a ser virtual, por supuesto, sin duda alguna, y solamente tienen que entrar a la página de Voces de Resistencia y ahí se pueden inscribir, les dan un tiquete virtual que les va a permitir estar ese sábado a las 10 de la mañana acompañándonos. Estamos absolutamente felices, es una historia bellísima y bueno, les esperamos. Profesor Joseph. Yo tengo una deuda, pues uno, celebro que esta premier de Voces de Cartas para Ana llegue ya a ver la luz. Recordar que este es el volumen 3, el volumen 2 fue Murebe, que es Mujeres Resistentes de Bellavista, que lo vieron por Telepacífico con una muy buena aceptación de audiencia. Y retrata pues un grupo de mujeres que hacen parte del Grupo de Formación Sociopolítica en Bellavista, en el municipio de Guajayá, Chocó. Y el volumen 1 es Voces de Resistencia, las cantadoras de Pogue, que también sí pudimos tenerlas acá presencialmente en ICESI, y son mujeres que han transformado el lavado para, que es una canción tradicional para despedir a los muertos, y facilitar su tránsito al más allá, y lo orientaron también para hacer demandas al Estado y pedir paz. Entonces, esos son los volúmenes 1 y 2. Tengo una deuda con la profe Melissa, que por allí lanzó una palabra extraña, epigenética, y ver cómo se relaciona con lo que tenemos. Y yo creo que eso es un muy buen ejemplo de, miren cómo ha avanzado la ciencia para poder entender cuáles son las secuelas, cuáles son las consecuencias de la esclavización y el colonialismo. Entonces, tener varias generaciones expuestas a trabajo forzado, mala nutrición y demás, va
va haciendo que se hereden daños genéticos. Y esos daños genéticos, algunos se pueden reparar, otros no. Y ocurre que permanecer en esas condiciones de deprivación nutricional, de privación de estímulos y de exposición, por ejemplo, a sustancias tóxicas, como las que se encuentran en trabajos espaciolaborales que no son seguros, entonces va acumulando daños. Y por eso es que terminamos viendo hoy en la población afrodescendiente en muchos países mayor carga de enfermedad. Entonces, hay un acúmulo de vulnerabilidad genética que es por el racismo estructural que nos llega, no es porque seamos negros, per se. Y lo otro es que el racismo se asegura de que se mantengan las condiciones de exclusión. Entonces, en esas condiciones, pues siempre va a haber más enfermedad. Entonces, cuando las personas, y muchas veces lo vemos en libros y en la práctica clínica, es que los negros tienen mayor hipertensión, porque sí, porque son negros. Es una explicación ingenua, es una explicación racista y que ignora todo lo que hemos aprendido de la hipertensión. Entonces, lo que vemos es que si usted la hipertensión le da a las personas porque comen mal, porque tienen mucho estrés, porque no hacen actividad física, a quienes viven en las condiciones en donde no se puede comer saludable, donde no pueden hacer actividad física, donde tienen estrés cotidianamente, pues la población, los sectores donde vive la población negra. Entonces, es por esas razones que terminan teniendo más hipertensión, pero no por la melanina, no porque se ha pedido leucemia o porque tiene que haberlo así. Entonces, eso es la expresión biológica del racismo estructural, se ve una enfermedad, pero si nosotros creamos explicaciones racistas que perpetúan eso, es terrible. Y lo que vemos, como lo menciona el profesor David Williams, es que muchas veces eso se traduce en una práctica clínica de mala calidad, porque opera un racismo, un sesgo implícito, tender a tomar decisiones rápidamente, como lo que le pasa a los policías, por ejemplo, que dispara más rápido cuando ven una persona de piel más oscura, por ejemplo. Entonces, varias de esas cosas se han podido estudiar en Estados Unidos y el doctor David Williams, que se lo recomiendo, si lo pueden ver por allí, tiene muchos estudios al respecto. Bueno, muchas gracias, profesor Joseph, por esta explicación de este término, digamos, y este entendimiento también, como de todas las repercusiones, ¿no?, de esa violencia estructural y del racismo. Bueno, pues yo quiero ya darle las gracias a Melissa y a Joseph, pues por esta muy interesante conversación sobre Black Panther. Muchas gracias también a todas las personas que se conectaron el día de hoy para este conversatorio. Antes de que se vayan, pues quiero invitarlos a todos a que sigan conectados con toda la programación del Centro Cultural Colomboamericano, que ya saben, este mes la programación está asociada o está en el marco del Black History Month. Entonces recuerden visitar nuestra página web www.colomboamericano.edu.co y nuestras redes sociales para que encuentren las diferentes actividades que se van a realizar. Por supuesto, también recuerden la invitación para verse Cartas para Ana, que va a ser el 20 de febrero. Su boleta la pueden adquirir en la página de Voces de Resistencia, perdón. Entonces, pues ya saben, muchas gracias a todos nuevamente y que tengan una feliz noche. Muchas gracias, Denise, por la invitación y los estamos viendo en estas conferencias, en esta conversación tan amena. Muchas gracias.